Muy bien, hoy vamos a platicar acerca de la resolución de conflictos. Antes de comprender y de entender qué es la resolución de conflictos y lo que necesitamos entender o comprender para resolver los conflictos, saber cómo reaccionar, qué hacer, cómo negociar y demás, primero es importante que entendamos qué es un conflicto. Bien, un conflicto es una pelea o discrepancia que se da entre dos o más personas que tienen intereses u opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, que son diferentes o que de cierta forma se están contradiciendo. Un conflicto puede surgir en el ámbito de las relaciones interpersonales o a nivel social cuando ya se involucra a un grupo de personas más grande. Es importante que nunca asociemos el conflicto con la violencia, ya que sí, obviamente un conflicto puede involucrar la violencia, pero no son lo mismo. Ahora, las causas de un conflicto. Bien sabemos que las causas de un conflicto son multifactoriales. ¿Es esto que quiere decir? Que pueden ser 20,000 los factores que causen un conflicto. Sin embargo, aquí tenemos 5 que suelen ser como que los más famosos o los que más se suelen ver. Principalmente tenemos una falla en la comunicación, falta de comunicación. Esto, como su nombre lo dice, es cuando la comunicación no es del todo eficaz y por ende surge un malentendido que lleva a un conflicto entre las partes involucradas. Ahora, discordancia de intereses. Aquí esto nos habla de cuando las personas tenemos algún interés o necesidad diferente y que por lo tanto a través de una acción estamos buscando satisfacer un beneficio propio. Estas diferencias pueden llegar a ocasionar también un conflicto. También podemos hablar de una discordancia de valores, ¿ok? Esto se refiere a cuando ya estamos hablando de creencias, ahora sí valores, y costumbres que son totalmente diferentes entre las personas y que a la hora de estar analizando algún tema o algo pueden llegar a ocasionar también un conflicto. Por otra parte, nos encontramos con la discordancia de roles. Aquí un conflicto puede surgir cuando alguna de ellas reclama o denuncia sus derechos en beneficio de la otra parte. ¿Esto qué quiere decir? Que pues, ¿cómo explicarlo? Podemos ver, por ejemplo, cuando alguna de las partes o está exigiendo un lugar que no se le está dando o está exigiendo que se le dé un lugar que de cierta forma no se merece, ¿ok? Aquí ya estamos hablando de ahora sí que de las funciones y de los roles que tiene cada uno. También puede surgir un conflicto a través de las desigualdades, ¿ok? Esto es cuando alguna de las partes sufre una desigualdad ya sea económica o social. Ahora, es importante entender que sí, efectivamente la escasez de recursos puede generar conflictos, pero también la abundancia de un recurso también puede ser un motivo de conflicto. Ahora, los elementos de un conflicto. Claramente tiene que pasar algo que detone el conflicto. No es como que solamente llega y dice, oh sí, ya llegué aquí, tengamos un conflicto. No, realmente tienen que pasar distintas cosas, distintas situaciones que van a ocasionar un conflicto. Por ende, también es importante que se cumplan con ciertos elementos, por así decirlo, que conforman un conflicto. El primero de todos son los actores. Aquí se refieren a las personas que están involucradas en este caso o en el conflicto, ya sea de forma directa o indirecta. Posteriormente tenemos el problema, ¿ok? El problema ya habla ahora sí como que del conflicto en general, de la situación que está pasando, que es lo que obviamente desencadena el conflicto. El proceso. Aquí nos habla de la forma en la que el conflicto se está desarrollando, las dinámicas y las relaciones que se están dando entre los distintos actores. Sin embargo, también nos habla del
proceso de resolución que se está llevando dentro de un conflicto. ¿Okay? Dentro del proceso podemos ver tanto la dinámica del problema y también la dinámica que se da para resolver ese problema. Ahora, los tipos de conflictos. Principalmente los vamos a empezar a clasificar en 3, que ya tiene que ver según la cantidad de personas. Tenemos en primer lugar los conflictos intrapersonales, que son aquellos conflictos o situaciones que surgen con nosotros mismos y que están relacionados con la persona como individuo. También tenemos los conflictos interpersonales, que ya nos está hablando de conflictos que surgen en las relaciones que tenemos de forma estrecha con otras personas, lo que sería nuestra pareja, nuestros amigos y nuestra familia. ¿Okay? También podemos ver los conflictos de grupo. Aquí un ejemplo podría ser un grupo en el que formamos parte, ya sea de la universidad y demás, que sí hay una relación, pero de cierta forma no es una relación tan estrecha. Ya que tenemos la clasificación según la cantidad de personas, es importante clasificarlos según sus características. Primero tenemos los conflictos ideológicos, que tienen que ver con los intereses, con las distintas posturas, con las distintas perspectivas, y que obviamente pueden llevar a ser de forma armada, o incluso que ya pretenden de cierta forma ganar o buscan cierto poder. Posteriormente tenemos los conflictos religiosos, que aquí ya estamos hablando más que nada todo lo que son los diferentes cultos o los diferentes sectores de cultos que pueden existir, como por ejemplo entre una religión y otra religión. Posteriormente tenemos los conflictos políticos, ¿ok? Aquí obviamente son bandos o sectores que están intentando de cierta forma obtener un poder económico, político y territorial de algún estado o incluso también algunas veces de algún país. Los conflictos políticos, cuando se dejan avanzar por mucho tiempo o no son bien procesados o bien atacados, vamos a ponerlo así, pueden llegar a desencadenar guerras civiles y demás. Posteriormente nos encontramos con los conflictos filosóficos. Aquí ya nos habla de las interpretaciones que podemos tener como personas sobre otros temas, ya sea de la escuela, de algún estudio, de algún caso o incluso a veces hasta de un meme. También tenemos los conflictos armados, muy relacionados con el tema del poder, en el que nos hablamos de los conflictos ideológicos y los conflictos políticos. Sin embargo, la gran diferencia es que aquí ya uno de los recursos que se utiliza es la fuerza. Bien, ya que tenemos un poquito más en claro qué es un conflicto, ahora sí podemos hablar de la resolución de conflictos. Según la Universidad de Harvard, la resolución de conflictos es el proceso, que puede ser tanto formal como informal, que las personas que son parte de este conflicto llevan a cabo para encontrar una solución siempre de forma pacífica. Ahora, como ya sabemos, la negociación es una parte esencial para resolver un conflicto. Siempre se aconseja seguir estos pequeños 7 pasos o enfocarnos en estas 7 cosas para que realmente podamos resolverlo. Primero y antes que nada debemos de entender el conflicto. ¿Qué fue lo que lo surgió? ¿Por qué surge? ¿Quiénes están involucrados en el conflicto? Ya una vez que tenemos el entendimiento de es importante comunicarnos con la oposición, o sea, comunicarnos con todas las partes que está pasando algo, que hay un conflicto y que obviamente se tiene que resolver. Posteriormente es muy importante hacer esta lluvia de ideas. Ahora, la lluvia de ideas se tiene que hacer con todos los actores que forman parte directa o indirectamente de este conflicto. Una vez hecha esta lluvia de ideas entre todos, se debe analizar para poder elegir la mejor solución.
Ahora, es importante mencionar que esto puede ser bastante complicado dependiendo del contexto de cada conflicto. Por eso siempre se recomienda el uso de un tercero, mejor conocido como un mediador. Esta persona, como su nombre lo dice, es una persona que va a mediar la situación. Es muy importante que a la persona que escojamos como mediador sea totalmente ajena al conflicto, que no esté involucrado ni siquiera de forma indirecta, para que obviamente su opinión y su postura sea totalmente neutral. Ahora, a pesar de ya haber elegido las mejores soluciones, por así decirlo, es importante explorar alternativas. ¿Por qué? Porque puede ser que una vez que busquemos ejecutar dicha solución ya obtenida o ya escogida, puede ser que no se obtengan los resultados esperados, por lo que siempre es importante seguir explorando las distintas alternativas o, mejor dicho, ir creando diferentes planes a seguir. Ahora, para lograr todo esto es muy importante que sepamos manejar situaciones estresantes, que tengamos tácticas de presión. Y con tácticas de presión no estamos hablando de que sepamos ejercer presión en otras personas, sino que sepamos manejar la presión que nos ejercen las personas o alguna de las situaciones específicas que se pueden presentar en el día a día.